Hola, esto es YouCucino 360 y en esta propuesta es a mostrarte cómo hacer unas buenas milanesas de berenjena. Y para eso vamos del otro lado que te cuento la información de esta receta. Te cuento que vamos a hablar de una complejidad de un tomate. Es muy fácil. Te cuento también que el nivel nutricional es un semáforo verde, totalmente sano. Te voy a contar también porciones. Vamos a hacer 4 berenjenas, así que estamos hablando para 6 personas. Y tiempo de cocción, 1 hora total, entre media hora de horno y media hora de preparación de estas milanesas. Así que vení que te cuento nuestros utensilios a utilizar en esta vez. Que va a ser la placa para el horno, 2 bols para el pan rallado y el huevo, y una placa para cortar, un cuchillo y un batidor de mano. Te cuento los ingredientes: pan rallado, berenjena, ajo y perejil, mostaza y huevo. Vamos a dejar que estos se vayan a la pizarra de ahí atrás, como la tenés siempre. Si te das vuelta la vas a poder ver. Y arrancamos. Te cuento que tengo el ajo y el perejil cortado por separado y ya lo tengo unido acá. Te voy a contar, antes de empezar, cómo vamos a cortar las berenjenas para que vean cómo salen. Nos trasladamos de este lado. Te voy a mostrar que le vamos a cortar la cabeza y le vamos a cortar la parte de atrás para que nos quede recta el culo, como se dice. Y ya bueno, nos la paramos así y le vamos a tomar una medida como de un dedo o medio dedo y la vamos a bajar. Se corta muy fácil y bajamos el cuchillo. Una. Vamos con el corte de la otra. Y ahí está. Acá tenemos, como ven, una berenjena cortada. Casi siempre, normalmente, una berenjena normal saca 4 milanesitas, 4 porciones. Así que, bueno, una vez que tenemos esto, yo acá atrás tengo ya cortadas las otras 3 berenjenas. Te las voy a mostrar. Las corté con la piel porque tienen mucho nutriente las piel, así que les recomiendo que la hagan con piel. Pueden también, si no les gusta mucho comer con piel, sacarlas, pelarla para que esté sin la piel. Vamos a pasar de vuelta para allá. Vamos a llevar los ingredientes, esto que va a ser lo que vamos a tener que hacer el marinaje. Voy a cortar esto por acá. Llevamos los huevos y llevamos el pan rallado también, así ya nos dejamos acá adelantado esto. Vamos a dejar acá el pan rallado, vamos a tirarlo acá, que no va a servir para empanar. Y vamos a empezar con esto. Vamos a trasladar esto de este lado. Vamos a trasladar el cuchillo de este lado y empezamos. Ya tenemos nuestro huevo para marinar preparado, el pan rallado, y vamos a traer las berenjenas. Vamos a empezar por las que tenemos cortadas. Vamos a cortar esto acá, vamos a agarrar un tenedor que nos va a ayudar y vamos a pasar por el huevo de un lado, que absorba bien, y por el otro. Así como huevito la trasladamos acá al bol del pan. Vamos de un lado, vamos a hacer la que se empane del otro. Vamos a traernos la placa para allá, vamos a trasladar la placa para acá para poder hacerlas. Vamos a ponerla acá. Así, y a la placa. Si vos ves que pasarlas por huevo y después por el pan rallado
no absorbió bien el huevo, no quedó bien impregnado el pan, se puede volver a pasar por el huevo y de vuelta por el pan. Eso depende si la quieren bien cargada o más livianita. Ahí le damos vuelta de este lado. ¿Y cómo está? No. Continuamos con las otras. Bueno, una que ya tenemos acá, como ven, se les voy a mostrar cómo queda. Empanadas, nuestra milanesa de berenjenas. Y la vamos a llevar al horno. Como dijimos, 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro. Vamos a poner el conteo para que nos avisen esos 15 minutos para poder dar la vuelta. Bueno, ya terminamos de hacer nuestra milanesa y ya pasaron estos 30 minutos de horno. Así que vamos a ver cómo está nuestra milanesa. Te cuento antes que nada que le puse arriba aceite antes de un poco, que no te lo había dicho, para que no esté tan seca. Te cuento también que en los 15 minutos le dimos vuelta, como te había comentado, que lo vas a ver de este lado. Así que ahora, pasado los 30 minutos, vamos a sacarle y vamos a ver cómo quedó nuestra milanesa. Vamos a sacarlas, le damos sin quemarnos. Vas a ver cómo están de doraditas. Así que vamos a emplatar. Traerla para este lado para que las puedan ver una vez más. Qué linda que están. Vamos a poner un poquito de limón. Vos la podés, te recomiendo que la puedes hacer con quesito, con salsita arriba o así como están, que no queda nada mal. Vamos a probarlas como siempre para que veas qué bien nos salió. Están calientes, pero... Buenísimo. Muy buenas. Calientes, pero muy buenas. Así que te lo recomiendo que lo hagas. Y como siempre te digo, si te gustó, danos like, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Y como siempre, antes de irnos, si yo cucino, tú cucini.